Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que estén viendo este video. En el momento que lo estén viendo, me presento. Mi nombre es Juan José Granados, estudiante de sexto semestre de medicina y miembro activo del grupo de interés de pediatría de la Universidad del Rosario. Y dando como continuación de lo que veíamos en el reel, en el video y las diferentes sintomatologías del paciente que les puse, el día de hoy el foco de este video va a ser explicar un poco sobre cuál va a ser esa técnica quirúrgica más efectiva para el tratamiento de la atresia esofágica según su clasificación en términos de supervivencia y reducción de complicaciones en la primera infancia. Entonces, para empezar, va a ser muy importante definir qué es esto de la atresia esofágica. Entonces, la atresia esofágica va a ser una malformación congénita caracterizada por una interrupción de la continuidad del esófago. Es decir, no se va a conectar de manera adecuada con lo que debería ser el estómago. Y en la mayoría de los casos, esta atresia esofágica se va a asociar con una fístula traqueoesofágica, donde va a ser una conexión anormal entre el esófago y la tráquea. Hablando un poco sobre la epidemiología, vamos a tener que va a tener una incidencia aproximadamente de uno de cada 3.500 nacidos vivos y va a tener diferentes asociaciones. Entonces se dice que los pacientes que presencian atresia esofágica, 50% de ellos van a presentar otras malformaciones congénitas, como lo pueden ser las más comunes, diferentes alteraciones genéticas, como pueden ser el síndrome de Bacterl y el síndrome de Church. Entonces vamos a ver sobre cuáles o qué significa cada uno de estos síndromes. Entonces el primero, pues vamos a desglosarlo ambos por las letras que tiene. Entonces la V va a ser de vertebrales, entonces malformaciones al nivel de la columna vertebral. A van a ser diferentes malformaciones anorrectales, de las más comunes va a ser la atresia anal. C, que van a ser las cardíacas, entonces defectos cardíacos del corazón. TE, que van juntas, entonces va a ser las diferentes malformaciones traqueoesofágicas, como puede ser la fístula traqueoesofágica con o sin atresia. R renales, que van a ser diferentes anomalías en los riñones, y L de Lymph, que va a asociarse a las diferentes extremidades, entonces brazos, piernas, aquí podemos ver pulgares ausentes o pulgares duplicados, y algo muy importante es que no siempre en los síndromes de Bacterl, digamos, cuando nosotros decimos este paciente tiene este síndrome, todas las manifestaciones se van a ver visibles. ¿Qué es lo que pasa? Para hacer un diagnóstico adecuado es necesario que hayan por lo menos tres de estas de las que ya les dije anteriormente. ¿Y qué va a ser el síndrome de Charge? Entonces también lo vamos a dividir por las letras. Entonces la C van a ser los diferentes defectos dentro del iris, la retina, el nervio óptico. H, pues de corazón en inglés, entonces malformaciones cardíacas nuevamente. A, atresia de las coanas, entonces podemos aquí obtener diferentes obstrucciones de las aberturas posteriores de la nariz. R, retraso cognitivo y el desarrollo. G, de diferentes anomalías a nivel genital. La más común que se puede presentar en estos casos va a ser la hipoplasia genital. Y la E, que va a ser pues por su letra en inglés o su significado en inglés, que va a ser pues acerca del oído, donde vamos a tener pues claramente alteraciones en el oído y con ello va a llevar a alteraciones en la audición, es decir, la sordera. Y aunque estos síndromes, tanto el Bacterl como el Charge, no son causados por la atresia esofágica, van a compartir una base embriológica común. Entonces pueden coexistir en el mismo paciente. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué es eso de atresia esofágica, qué es eso de fístula y porque pues hay dos términos que de pronto muchos de acá no pueden llegar a entender de manera correcta y pueden llegar a confundirse. Entonces, una atresia esofágica, como bien lo decía, va a ser esa falta del cierre o ausencia de la continuidad o abertura normal de un conducto del cuerpo. ¿Cuál va a ser el resultado esperado? Que pues claramente el paso del contenido que se va a pasar comúnmente y fisiológicamente em, por ese conducto, pues se va a ver alterado y bloqueado completamente. Entonces, los ejemplos más comunes son la atresia esofágica, entonces el esófago no se conecta correctamente con el estómago, es decir, va a quedar en esa parte proximal del esófago que no se conectó. Y la atresia biliar va a ser la obstrucción de los conductos biliares que nos puede llevar a diferentes patologías. Y ya entonces, ¿qué va a ser una fístula? Una fístula entonces va a ser una conexión, una comunicación anormal entre dos órganos, vasos, estructuras que realmente en la normalidad fisiológicamente no deberían estar comunicados o no debería haber una conexión entre ellos.
¿Cuál puede ser su origen? La más común va a ser la congénita, sin embargo, también se ha visto que puede ser adquirida por infecciones, inflamaciones, traumas o cirugías. Y los ejemplos más comunes que tenemos va a ser la fístula traqueoesofágica, entonces va a ser una conexión anormal dentro de lo que es la tráquea y el esófago, una fístula enterocutánea, en donde va a ser una comunicación entre el intestino y piel que va a ser anormal, y una fístula arteriovenosa que va a ser una conexión entre arteria y vena que realmente pues también va a llevar a diferentes alteraciones en el paciente. Ahora, como tercer punto, vamos a hablar sobre qué es eso o de dónde viene la atresia esofágica, qué teoría se tiene. Entonces, la más común en donde todos los libros entran, pues su causa o su etiología, en donde hay más investigaciones, donde hay gran porcentaje pues, de conocimiento, va a ser el desarrollo embriológico alterado. Entonces, recordemos algo en donde la tráquea y el pulmón van a venir de la misma invaginación endodérmica de la pared ventral del intestino anterior en la tercera semana. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se van a generar dos cosas muy importantes. Entonces, el primordio respiratorio caudal y el esófago cefálico. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos van a generar diferentes tabiques traqueoesofágicos que se van a empezar a separar con el fin de separar ambas estructuras. ¿Qué es lo que pasa entonces con la atresia del esófago o atresia esofágica? Lo que va a pasar es que va a haber una alteración en la migración hoy de estos tabiques de traqueoesofágicos, es decir, no va a haber una separación de manera correcta, generando pues la obstrucción o también se dice que pues hay una detención del crecimiento del momento de la invaginación, entonces por eso pues realmente no se conecta de manera adecuada. Y esta alteración se puede dar durante la cuarta y sexta semana de gestación del esófago y pues también pues como la conclusión en general es que se desarrollan a partir del intestino anterior ya que no hay una separación adecuada. Dentro de las causas genéticas que tenemos, que se han descrito diferentes asociaciones con anomalías cromosómicas y síndromes genéticos, como puede ser la trisomía 18 y 21, el síndrome de Feingold, que pues va a ser una alteración en el gen MYCN, el síndrome de Charge y el síndrome de Bacterol, que pues ya los hablamos anteriormente. Y algo muy común que, aunque son menos frecuentes, van a ser los factores ambientales. ¿Por qué los factores ambientales los traigo a colación sin ser los menos frecuentes, no tienen tanta investigación? Porque además de contárselos de modo como de modo de que se dejen a un lado, no, sino más bien como a un llamado a la investigación y a hacer diferentes pruebas que nos inciten a determinar si realmente estos factores ambientales, que aunque son menos frecuentes, sí están teniendo, o sea, sí están llevando en una parte importante a lo que sería una atresia esofágica. Entonces, dentro de los que hemos encontrado o de los que se han encontrado en la investigación, van a ser tres específicamente. Entonces, la diabetes materna puede llevar en cierto porcentaje a lo que va a ser la atresia esofágica, el uso de ciertos medicamentos en el embarazo, como puede ser el metimazol, y diferentes déficits nutricionales que tiene la madre al momento del embarazo o tóxicos ambientales. Pero vuelve y juega. No existe una causa ambiental directa comprobada, pero es como un llamado a la investigación a ver si realmente si hay alguna asociación en lo que sería pues, los diferentes factores que les expliqué al desarrollo de la atresia esofágica. Ahora, manifestaciones clínicas. Entonces, vamos a tener diferentes síntomas y signos cardinales que van a aparecer inmediatamente después del parto, específicamente cuando la madre empiece a lactarlo. Y dentro de ellos van a incluir, en primer lugar, cialorrea excesiva o que el bebé, les va a decir la mamá, babea, babea y babea y no deja de babear. ¿Por qué pasa esto? El neonato no puede deglutir de manera adecuada la saliva, entonces se va a acumular en la boca y pues claramente pues eso va a llevar a que esté pues en un babeo continuo, en una cialorrea excesiva. Lo que es la tos, las arcadas o la cianosis al intentar alimentarse se da porque recordemos que como no hay una continuidad normal del esófago al estómago, la leche no llega adecuadamente al estómago y esta se va a acumular en el esófago proximal. Y este se puede llegar a aspirarse generando pues diferentes infecciones como lo pueden ser neumonías. Y pues claramente eso es lo que nos va a llevar a la tos, las arcadas y la cianosis al momento de lactar. Va a haber una distensión
progresiva y esto se da porque pues, en el caso de que haya una fístula traqueoesofágica de tipo C, que ya lo vamos a hablar más adelante, el aire entonces va a entrar desde la tráquea hacia el estómago. Entonces esta acumulación de aire en el estómago pues, nos va a llevar a una distensión abdominal progresiva. Dificultad respiratoria o apnea, porque cuando hay una aspiración de la saliva a leche de manera, pues, cuando se acumula, mejor dicho, hay una aspiración de ella, va a existir una compresión diafragmática por distensión gástrica, a lo que nos va a llevar esta dificultad respiratoria, incluso episodios de apnea. Y pues la cianosis episódica por esa obstrucción de la vía aérea o broncoaspiración que se da pues al momento de que queda ya mucha leche, mucha saliva pues dentro del esófago proximal, que es el que pues no está continuo al estómago. Algo que tenemos que hacer luego de que la madre nos explique los síntomas y nos explique qué es lo que está pasando con su niño, vamos a hacer el examen físico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es inspección, ver el estado general de nuestro paciente. Se describe que pues, el paciente va a estar irritable, con episodios de apnea, bradicardia y una aspiración significativa. Incluso muchos de los libros nos dicen que pues, para confirmar podríamos decirle a la mamá que lo lacte, a ver si el bebé se pone cianótico. Claro, teniendo precauciones de una broncoaspiración, incluso pues una futura neumonía. Y algo muy importante es la auscultación, en donde vamos a poder evidenciar roncos y estertores en el caso de que ya exista una aspiración pues, de toda la leche o de la saliva que pues, se esté acumulando dentro del esófago proximal. Bueno, continuando, tenemos diferentes hallazgos sugestivos prenatales, de los más importantes o lo que nos puede sugerir una atresia esofágica va a ser los polidrapnios, que entonces dentro pues, de la cavidad amniótica vamos a tener un aumento de líquido pues, amniótico y se dice que el índice es mayor a 25. ¿Por qué esto nos va a sugerir o nos puede llegar a, cuando lo encontramos, pensar en una atresia esofágica? Porque realmente va a ser un signo indirecto en el embarazo. Porque recordemos que lo que hace normalmente el feto es tragar ese líquido amniótico que hay dentro de la cavidad pues, amniótica, la orina y vuelve y se la come y la traga y la traga y la traga. Como tenemos mucho, podríamos pensar que el feto no puede tragar por alguna razón de manera adecuada este líquido amniótico y por eso es que hay una acumulación y un alto grado pues, de índice del líquido amniótico. Y algo muy importante es hacer radiografías. Entonces, dentro de las radiografías podemos ver este signo muy común que va a ser el signo de la burbuja gástrica y lo que se puede ver es una pues, imagen radiolúcida que va a representar el gas del estómago. Esta se encuentra más específica, esta burbuja gástrica se va a encontrar más comúnmente en el hemidiafragma izquierdo y de forma redondeada. Y pues lo que nosotros vamos a poder verla mejor, si ustedes comparan esta pues, tipo de radiografía a esta, la podemos ver mucho mejor en radiografías donde se estaban ubicando la pared abdominal y la columna vertebral, es decir, las que están ubicadas lateralmente, y pues así podemos nosotros también ver de manera adecuada si hay una fístula o un gas que nos esté pues afectando pues al desarrollo del esófago normal. Entonces, continuando, vamos a tener diferentes hallazgos postnatales. Entonces, el primero es que nosotros vamos a intentar pasar una sonda orgogástrica y realmente como no está conectado el esófago con el estómago, se detiene antes de los 10 centímetros, dice la literatura. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a sospechar como, bueno, aquí está pasando em, algo extraño. De pronto, pues esta sonda se está enrollando en el fondo del saco esofágico, entonces vamos a hacer una radiografía de tórax y una de abdomen. Entonces vamos a ver la sonda enrollada en el esófago proximal, vamos a ver si hay presencia o ausencia de aire en el abdomen. Entonces, si hay, recordemos que pues nos puede sugerir una fístula distal de tipo C. Y o también puede haber que hay un abdomen sin aire que va a sugerir una atresia esofágica de tipo A, es decir, sin fístula, que ya vamos a ver su clasificación más adelante para entenderlo. Y esto es un poco el signo que nosotros podemos ver. Si ustedes ven cómo no está conectada de manera adecuada, lo que va a hacer esta sonda orgogástrica es que se va a empezar a enrollar, o sea, se enrolla y por eso es que no pasa adecuadamente, porque realmente no tiene por dónde.
Entonces, el caso clínico que yo les puse en el reel, como para que mis diferentes compañeros de medicina pudieran contestar, era: al servicio de urgencias llega un recién nacido que presenta cialorrea excesiva, dificultad para alimentarse con sequedad y episodios de cianosis al intentar lactar, y al intentar pasar una sonda ortogástrica, esta se detiene a los 10 centímetros sin llegar al estómago. ¿Qué podría estar ocurriendo? Entonces ahí es donde nosotros analizamos todo lo que yo les dije anteriormente. Entonces, si cialorrea excesiva, ¿por qué? Porque como no hay una continuidad, el paciente no traga bien toda esta saliva, entonces se va a empezar a acumular y entonces por eso el bebé empieza a babear. Dificultad para alimentarse y episodios de cianosis al intentar lactar. Vuelve y juega. La leche y en general el alimento no va a pasar por el esófago, se va a empezar a acumular, generando una obstrucción, una broncoaspiración, incluso una aspiración inadecuada, lo que va a llevar a cianosis. Entonces nos dicen esto, nosotros lo vemos, realmente vemos que está cianótico en el momento de lactar, vemos cialorrea, vemos que puede tener diferentes episodios de apnea. Entonces el doctor, perdón, lo que decide hacer es intentar pasar una sonda orgogástrica. Se detiene a los 10 centímetros, incluso podemos decir que se ve de esta manera cuando hacemos la radiografía, cuando estemos pasando esta sonda orgogástrica, no pasó de manera adecuada, porque no está la continuidad del esófago que debería tener normalmente. Entonces, ¿qué podría estar ocurriendo? Claramente la respuesta en este caso iba a ser atresia esofágica. El siguiente punto entonces que vamos a hablar en esta presentación va a ser su clasificación. Entonces vamos a tener diferentes tipos de clasificación según cómo se esté presentando la atresia esofágica. Entonces la atresia esofágica A va a ser esa atresia esofágica con ambos caos esofágicos ciegos sin fístula traqueoesofágica. Se dice que pues tiene una incidencia del 5 al 8%. Entonces, ¿cómo lo podemos? Si ustedes pueden ver la imagen de arriba, no va a haber ninguna fístula, es decir, no va a haber ninguna conexión anormal con la tráquea en este caso. Y pues ambos extremos están cerrados, es decir, van a estar ciegos. B. Atresia del esófago con fístula traqueoesofágica superior y cabo inferior ciego. Entonces es lo que nosotros vemos acá. Entonces el esófago superior sí va a tener una fístula que va a hacer esta conexión anómala con la tráquea, pero en este caso el inferior no lo va a tener y va a tener su sitio ciego pues normal. La C, que es la más común, es la atresia esófago con fístula traqueoesofágica inferior y cabo esofágico superior ciego. Entonces, en este caso va a ser al revés, la tipo C y la más común, dentro de un 80-85%. Entonces, lo que vemos aquí es lo contrario. La parte inferior del esófago es la que va a tener esa fístula o esa conexión anormal con la tráquea y la porción superior va a ser ciega. Y pues como se los decía, esta es pues de las más comunes. Tenemos la tipo D entonces va a ser una atresia del esófago con fístula traqueoesofágica en ambos extremos, entonces tanto en el extremo superior como en el extremo superior del esófago vamos a tener una conexión anómala con la tráquea. Y la fístula en H, que va a ser una fístula traqueoesofágica sin atresia de esófago. Entonces, es lo que podemos ver acá. Realmente el esófago sí tiene una continuidad en la imagen de abajo, sí tiene una continuidad, pero va a haber una conexión anormal entre esa continuidad normal del esófago con la tráquea. Y si ustedes pueden darse cuenta, esta unión parece una H, entonces por eso se dice que va a ser una fístula en H. Listo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el siguiente punto de esta charla muy importante? Va a ser su tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos dentro de su tratamiento que es realmente netamente quirúrgico? De realizarse en un centro dotado pues de todos los recursos necesarios, incluso pues que tenga UCI en caso de que pues haya alguna complicación. Y previo a la operación se deben descartar diferentes malformaciones asociadas para pues también ver si se pueden corregir en conjunto, ¿no? Y ver, y en general pues evitar complicaciones. Entonces, ¿qué son las complicaciones? Entonces las complicaciones vamos a dividirlas pues en dos. Entonces, antes de la cirugía y después de la cirugía. Entonces, colocar una sonda en el doble lumen, oxigenoterapia, antibióticos en el caso de que haya una neumonía. Evitar hipotermia. Posición semisentada con la cabeza elevada de 30 a 45 grados. Aspiración del esófago superior atrésico. No comprimir el abdomen.
accesos vasculares periféricos y centrales, accesos arteriales cuando hay compromiso respiratorio y claramente hacer una ecocardiografía preoperatorio para ver diferentes malformaciones del corazón que pues realmente es muy común en estos pacientes, en estos neonatos. Luego o después de la cirugía, el paciente debe ir a ventilación mecánica por unos días en la UCI, aislamiento que va a quedar en un drenaje torácico hasta ver su esofograma y además requiere nutrición parenteral, que va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Complicaciones vamos a tener dos, específicas tempranas y específicas tardías. Entonces, en esas específicas tempranas va a haber una deficiencia de la anastomosis o deficiencia de la sutura traqueal. Entonces, algo pasó mal dentro de la anastomosis del esófago o dentro de la sutura que nosotros estamos haciendo a nivel traqueal, que ya vamos a ver cómo se hace pues más adelante. Que eso va a ser muy temprano, es real. Si no funcionó o no se hizo la técnica de manera adecuada, realmente no se va, o sea, se va a manifestar esta complicación de manera adecuada. Y específicas tardías. Va a haber una estrechez, una estenosis incluso, una dismotilidad esofágica, un reflujo gastroesofágico y una traqueomalacia que pues se puede ver más tardíamente después de todo lo que nosotros estamos haciendo y todo el procedimiento quirúrgico que se hizo. Entonces vamos ahora sí a irnos a la parte más específica de la charla, que me parece la parte más interesante incluso, sin desmeritar el conocimiento que nosotros tenemos que tener antes de toda la sintomatología, de cómo se hace, cómo evitamos las complicaciones, qué se debe hacer postoperatorio y preoperatorio. Y es la parte de cuál es el tratamiento según su técnica para pues, mejorar la calidad de vida y reducir la mortimorbilidad del paciente. Entonces, para la tipo A, ¿qué va a ser entonces? Una atresia de esófago donde ambos extremos van a estar ciegos, es decir, sin fístula traqueoesofágica. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso, vamos a hacer es una anastomosis primaria término-terminal, en donde vamos a hacer una conexión quirúrgica de los dos extremos del esófago y se van a unir directamente sin crear una abertura lateral. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a esta técnica? Técnica de Fokker. Entonces, nosotros podemos ver aquí que lo que nosotros vamos a hacer es realmente una incisión torácica o una toracotomía posterolateral, más comúnmente en hemitórax derecho, a nivel del cuarto al sexto espacio intercostal, y lo que nosotros vamos a querer es unir ambos cabos esofágicos, tanto el proximal como el distal. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Entonces, ¿qué nos dice la técnica de Fokker? Entonces, la técnica de Fokker, después de que nosotros hacemos esa incisión en el cuarto y sexto espacio intercostal del hemitórax derecho, lo que nosotros queremos hacer es mediante dos suturas, como podemos ver aquí, es empezar a tensar de las partes externas gradualmente pues cada uno de las suturas que estamos llevando con el fin de que los dos extremos se puedan llegar a unir y ya luego pues sí unirlos de manera adecuada con una anastomosis. Entonces aquí pues podemos ver qué es lo que está pasando con el procedimiento. Entonces, si ustedes pueden ver, espérense un momento. Entonces, lo que ustedes pueden ver, pues al comienzo, pues de las imágenes, es que realmente lo que nosotros queremos hacer es ubicar al paciente, hacer la inserción, pues o la troctomía posterolateral. Se van a colocar, pues de un lado, o sea, como lo pueden ver en esta imagen, a la derecha, donde está como ya el bebé acostado, que se va a tener una parte, o sea, los dos cabos en donde se encuentran los dos esófagos y se va a dejar un poco de la sutura, pues al exterior. Y lo que vamos a hacer gradualmente, como lo podemos ver entonces en esta imagen, esperen, lo voy a intentar señalar, no se puede. Em, lo que podemos ver entonces es que se va a empezar como a tensionar, a tensionar, a tensionar para que pues finalmente el esófago, las dos partes del esófago se unan de manera adecuada y ya luego pues hacer una anastomosis primaria en donde vamos a ligar esta fístula que va a cumplir diferentes pasos, pero en general lo que nosotros queremos hacer es que se unan las dos partes del esófago de manera adecuada, según la técnica de Folger. Listo. Entonces ahora, la tipo B. Entonces la trésica.
Va a haber, la tipo B va a ser una atresia con una fístula de la parte superior del esófago y en la cava, en la parte inferior va a estar pues normal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer el cierre de esta fístula superior con anastomosis término-terminal y si la brecha lo permite, vamos a hacer un tipo, una corrección de tipo uno. Entonces vuelve y juega, hacemos la incisión, cogemos los dos, dejamos como las dos suturas en la parte pues del exterior, empezamos a tensionar gradualmente hasta que los dos esófagos se unan y se unan mediante anastomosis primaria. Luego la tipo C, que va a ser la más común, recordemos que es alrededor del 85% de los pacientes, es el que realmente mejora más a nuestros pacientes, mejor dicho, en donde vamos a tener una atresia con fístula distal, es decir, de la parte inferior, y el cabo superior va a ser ciego. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer anastomosis primaria con ligadura de fístula traqueoesofágica. Entonces, es lo que nosotros podemos ver, pues en este caso, cuando hacemos ya la fístula primaria para el cierre pues, de la fístula traqueoesofágica. Entonces, ¿qué va a hacer eso de anastomosis con ligadura de fístula traqueoesofágica? Entonces va a estar indicada del 80 al 85% de los pacientes de tipo 3 o tipo C y va a consistir en una ligadura y sección de la fístula traqueoesofágica distal con anastomosis término-terminal de los cabos esofágicos y se va a realizar generalmente por toracotomía derecha o en centros especializados por toroscopia, que va a ser minimamente invasivo. Aquí tenemos un resumen realmente de todo, porque pues ya recordemos que la D y la E va a tener entonces fístula traqueoesofágica arriba y abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ligadura de ambas fístulas, hacemos la técnica de Folker, empezamos como a tensionar ambas partes del esófago y hacemos una anastomosis. La que sí no es común es la fístula en H, que recordemos que realmente el esófago está continuo, sin embargo va a haber una comunicación normal en la mitad del esófago con la tráquea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Simplemente cerrar esa fístula traqueoesofágica, o es decir, la conexión anormal dentro del esófago con la tráquea, y generalmente la vamos a hacer a través de cervicotomía o abordaje torácico derecho. Y el pronóstico, que va a ser muy importante. Entonces, el pronóstico va a depender teniendo en cuenta tres cosas: el peso al nacer, el tipo de atrofia esofágica y si hay malformaciones asociadas o no. Entonces, vamos a tener dos clasificaciones: la clasificación de Spitz, en donde vamos a tener tres grupos. Entonces, grupo uno, grupo 2, grupo 3. Entre el grupo uno nos va a hablar un poco sobre si tiene, nos va a hablar sobre el peso al nacer y malformaciones asociadas. Entonces, si tiene un peso al nacer de más de 1500 sin alguna malformación cardíaca mayor, va a tener una sobrevida del 97%, es decir, nos va a llevar a un buen pronóstico. En el caso 2, si tiene un peso al nacer mayor a 1500 con malformación cardíaca mayor, pues ahí sí nos estamos empezando a preocupar, sin embargo no es tan grave, tenemos que tener mucho cuidado con el paciente, 59%. Pero ya si tenemos entonces un peso al nacer de menor a 1500 gramos con malformación cardíaca mayor, realmente la sobrevida es de un 22%. Aquí tenemos que ver qué tan viable realmente va a ser para nuestro paciente que nosotros hagamos este procedimiento, si tenemos que corregir incluso primero la malformación cardíaca mayor y ya luego la triada esofágica y pues empezar a evaluar eh, los diferentes pronósticos. Y tenemos la otra clasificación que va a ser de Waterstone. Y entonces aquí ya vamos a ver el peso al nacer. Y pues también un poco sobre qué tan correlacionado está, pues claramente con la clasificación de Spritz. Y pues eso fue todo. Espero que pues hayan entendido que hay diferentes videos incluso de las diferentes técnicas quirúrgicas que podemos ver. La de Folker, como pues realmente se hace en anastomosis cuando ya hacemos la tensión y los dos esófagos quedan muy cerca. Espero que les haya gustado. No olviden pues seguir prestando atención y estando pendientes a la página y al Instagram del Grupo de Interés de Pediatría de la Universidad del Rosario, porque pues vienen temas muy interesantes. Y nada, un gusto y un placer haberles presentado este hermoso tema.